Arrancamos, bienvenidos a todos. Estoy viendo ahí una alta demanda de conexiones. Ya dejé abierto ahí el tema por si alguien se quiere conectar. Mi nombre, repito, es Edgardo Colón. Soy director general de Tecnoimplanta y esta tarde, porque ya son más de las 12, vamos a hablar sobre el tema del pensamiento digital versus la demanda de sistemas. Nos acompañan ahora parte del equipo de KissFlow, es una plataforma de trabajo unificado. Ahorita vamos a revisar el tema y pues queremos ver cuáles son esos retos, ¿no? De todas las áreas de usuarios versus la demanda en la creación de sistemas. Vamos a platicar de todo eso y pues arrancamos, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la agenda que tengo preparada rápidamente? Vamos a hablar sobre el pensamiento digital. ¿Qué es eso del pensamiento digital? ¿Cuáles son esas expectativas de los usuarios de negocio? ¿Cuáles son los retos de las áreas de sistemas que normalmente existen en las organizaciones, en el gobierno, en todas partes? Y voy a hacer una pequeña introducción al concepto de Citizen Developer. Es un concepto que anda en la nube, en Google y en todas partes. Vamos a hablar de eso y vamos a presentar un caso de estudio, ¿no? Para que se den una idea de cómo podría ser esta solución, una alternativa de solución para estos retos que se vienen en este año. Y vamos a darles una pequeña guía de cómo podemos arrancar rápidamente con este tipo de soluciones y vamos a revisar algunas conclusiones, ¿vale? Pues bueno, mi nombre, ahí está, es Edgardo Colón, soy fundador de Tecnoimplanta, tenemos algo así como 15 años en el mercado. Me acompaña el día de hoy también Samuel Mancía, que es uno de nuestros ingenieros de soluciones, y Daniel Dipak, Daniel Dipak es parte del canal de KissFlow para Latinoamérica, ¿vale? Bien, Tecnoimplanta, rápidamente, porque no quiero gastarme todo el tiempo en presentaciones. Tecnoimplanta es una empresa de soluciones de plataformas tecnológicas y somos verticales en ellas. ¿Esto qué significa? Que nosotros damos muchos servicios en varias plataformas tecnológicas con el objetivo, o nuestra visión más bien, es eliminar el retrabajo empresarial. Y obviamente nuestro objetivo de día a día es acompañar a nuestros clientes en el camino hacia la transformación digital. Todo el mundo habla de transformación digital, pero es un concepto que a veces no se termina de entender y vamos a platicar un poquito de ello, ¿vale? Nuestra oferta tecnológica, nuestro sitio es tecnoimplanta.com en español, tecnoimplanta.com, y ahí tenemos varias plataformas que habilitan el tema de la transformación digital y nosotros ofrecemos una serie de servicios, licenciamiento, suscripciones, capacitación, asesoría, implementación de proyectos, damos soporte, tenemos nube y por ahí tenemos una solución de DRP para el tema de desastres no proyectados, porque ningún desastre es proyectado. Entonces, finalmente tenemos ese tipo de soluciones, ¿no? Bien, nuestro ecosistema va por el lado de la automatización de procesos, desarrollo de aplicaciones sin código o con poco código. Vamos sobre el tema de RPA. RPA es una tecnología que en este 2023 está tomando mucha fuerza en la parte de Robotic Process Automation. Y también tenemos soluciones de IDP o Intelligent Document Processing. Estamos en la parte de colaboración, administración de proyectos, ERPs, CRM y marketing. O sea, tenemos una serie de plataformas que ayudan a potenciar la innovación que todas las empresas o todas las organizaciones quieren llevar. Y en este año, como yo los ponía en la invitación, pues es un año lleno de retos y pues hay que dar resultados y sobre eso vamos a hablar. Primero, quiero compartirles esos extractos que sacamos por ahí de Gartner, donde se estima que el mercado de las tecnologías de desarrollo de low code, y ahorita vamos a entender un poquito de low code es casi no le tengo que meter código a nada para poder hacer una aplicación, y esto se presupone que va a alcanzar más o menos los 26.27 billones de dólares en el 2023, lo que representa un aumento del 19.6 comparado con el año pasado.
Y para el 2026 se predice que los desarrolladores que no son desarrolladores se basarán en herramientas de este tipo frente al 60% en el 2021, ¿verdad? Como les comentaba, nos acompaña KISSFLOW. KISSFLOW es una plataforma de trabajo unificado, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que la promesa de KISSFLOW y la oferta de valor que tienen es, ellos dicen, mira, yo te doy una plataforma donde tú puedes hacer que tu gente pueda colaborar, pueda gestionar casos, pueda implementar procesos, aplicaciones también que son transaccionales, gestión de proyectos, integración e informes, pero queremos no solo que se involucre la gente de IT, sino que también queremos que se involucre la gente de negocio, es decir, los propietarios de los procesos, sea manufactura, sea la parte de operaciones, recursos humanos, finanzas, y toda esa parte donde normalmente es donde nacen los requerimientos, es donde nacen las innovaciones, gerentes, directores, gestores de proyectos e incluso la gente de soporte técnico puede tener acceso a construir aplicaciones o procesos que nos habiliten para poder innovar y dar mejores resultados. Vamos a hablar del tema del pensamiento digital y mi propuesta es, los usuarios de negocio están convencidos sobre el uso de tecnologías digitales para generar ventajas competitivas. Es decir, los requerimientos surgen de los comités de innovación, donde están invitados también gente de operaciones, finanzas, recursos humanos y soporte técnico, lo que sea. Toda esta gente lo que dice, o nuestros usuarios lo que dicen es, necesitamos meter un sistema, ellos dicen así, ¿no? O ya si son muy avanzados, dicen, necesitamos meter una plataforma que nos resuelva algún problema en específico, porque ya no queremos seguirlo haciendo de la misma forma, ¿no? Y al final, lo que buscamos es brindarle una experiencia mejor al cliente, pero también queremos considerar que sea a un menor costo y obviamente queremos generar mayores ventas. O sea que estos departamentos que seguramente tienen asignado un presupuesto, lo que dicen es, necesitamos meter estos sistemas, pero pues se tardan demasiado, ¿no? La gente de sistemas se tarda demasiado porque pues andan en sus cosas, etcétera. De eso vamos a ir platicando poco a poco sobre cómo podemos resolver este tema, ¿no? Entonces, nos piden resultados, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas de los usuarios de negocio? Pues ellos cuando van a la mesa con las áreas y estos comités lo que dicen es, queremos que la gente que está dentro de esta mesa tenga un lenguaje común, es decir, que nos comuniquemos, que adoptemos todos los negocios, los conceptos del propio negocio, pero también queremos que no nos vayan a hacer algo tan complejo que nos cueste demasiado implementar y que se lleven años en hacerlos o meses en hacerlo. Y cuando nos liberen, si por favor nos podrían ayudar a que no tenga fallas el sistema que nos van a implementar, pero también que sea dinámico, es decir, de que si ya instalamos y desarrollamos algo, pues que pueda cambiarse, ¿no? O sea, a lo mejor me equivoqué en la primera parte y entonces yo quiero cambiar, pero que no me manden a la cola para poder procesarme ese cambio y se tarden meses en hacérmelo. Y que déjenme decirles que no es un tema a propósito, ¿no? Es simplemente que la demanda es tanta que finalmente nos ponen en prioridades y nos van dando largas para el tema. Otra expectativa tiene que ver con los reportes o las métricas que quisiéramos ver de estas aplicaciones o estos procesos que nosotros implementamos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos aprender. Queremos equivocarnos rápido para saber si eso es lo que queríamos hacer o a lo mejor queremos darle otro enfoque, pero que esto no se tarde meses en desarrollo o que no se lleve tanto tiempo en hacerlo. Y queremos entrar en ese ciclo virtuoso de mejoras, ¿no? Es decir, ahora ya hicimos esta parte, ahora queremos meterle muchas más cosas, pero que esto sea totalmente ágil, ¿no? Al final, los usuarios de negocio, los gerentes, directores, lo que dicen es, al final del año a mí me van a preguntar, o al final del trimestre me van a preguntar qué resultados he dado y si lo he hecho rápido y en qué estatus está, pero a veces
digamos como que las excusas o los planteamientos son, pues es que yo les dije a los de sistemas que me hicieran esto y pues ahora ya es noviembre y pues nadie me ha hecho nada y yo así no puedo crecer, etcétera. Entonces no entramos en ese ciclo de virtuoso de generar resultados, ¿no? Pero lo que a lo mejor hoy sí que los asistentes que me están escuchando y que no están en el área de sistemas, porque luego hay el cliché por ahí del área de sistemas de cobran mucho y no hacen nada, pues quiero comentarles algunos retos actuales de todas las organizaciones, y esto es desde la más pequeña hasta la más grande, en donde finalmente, así como sugiere la imagen, todo ese montón de requerimientos de todas las áreas que ya no se sabe ni dónde está, y que dicen, bueno, pues en algún momento me van a atender. Pero déjenme decirles de que las áreas de tecnologías también tienen su propia agenda, ¿no? Ellos tienen que velar por la seguridad de la información, el acceso, tienen que desarrollar sus nuevas aplicaciones, tienen que integrar sistemas, es decir, que tienen que hablarse los sistemas de alguna forma, tienen que comunicarlos, tienen que velar por la infraestructura, y cuando estoy hablando de infraestructura tiene que ver con ya servidores en la nube o tiene que ver con servidores del data center, las mismas computadoras que ustedes utilizan, finalmente ellos tienen que darle mantenimiento a eso. Por ahí algunos estilos de administración les gusta generar muchos reportes y le mandan el requerimiento, ¿no? Al de sistemas, oye, ahora sácame las ventas de esta forma, ahora sácame cuál ha sido el rendimiento de los empleados, ahora sácame un listado de los empleados y los salarios, etcétera. Entonces, estamos bombardeando todos los días a las áreas de sistemas por esos requerimientos, ¿no? No menos importante el tema de la gestión de cambios, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, en el tema de, oye, pues ya me desarrollaste este sistema y ahora pues quiero meterle algo más, ¿no? Y te dicen, bueno, pues sí, pero es que me lo hubieras dicho antes, no me lo dijiste a tiempo, lo hubieras pensado mejor, y entonces empiezan esas pláticas ríspidas en donde no queremos entrar. Y aparte de eso, parte de la innovación tiene que ver con el tema de la automatización de procesos, donde seguramente algunas de las áreas que ustedes tienen lo hacen con las tecnologías que puedan tener disponibles en su empresa o en su organización. Y si fuera poco, las actualizaciones de los software, todas las empresas van actualizando su software muy rápidamente, desde algo muy sencillo como el Google Chrome hasta cualquier otra aplicación del SAT o de Hacienda, perdón, disculpen para los que están hablando, los que están por allá en otros países. Y finalmente, la actualización de software se convierte también en tareas muy complicadas. Y no menos importante también es el tema de las juntas, ¿no? Hacemos juntitis, nos reunimos a cada rato para ver los avances, no hay avances, no, pues es que lo estamos analizando, lo estamos diseñando, etcétera. Y entonces no se ve ese dinamismo de innovación que todos queremos tener, pero que no tenemos la herramienta suficiente, ¿no? Compartirles esta lámina que es bien reveladora, ¿no? La fuerza laboral actual o estimada de desarrolladores en el mundo son más o menos como 26 millones, ¿no? Y tenemos, por otro lado, la fuerza operativa de las empresas, todas las organizaciones, que son 500 millones de empleados o colaboradores, ¿no? Entonces, es como que tuviéramos un partido de fútbol donde del lado de los desarrolladores está el portero, el defensa y el delantero, pero finalmente del lado de los colaboradores tiene todo el equipo completo, más los cambios, más el director técnico y etcétera, ¿no? Entonces, y por ahí les quise compartir algo que dice por ahí el Worldwide IT Spending, donde dice que se espera que el gasto global de IT se alcanzará los 4.5 billones de dólares en este año, que implica un aumento de 2.4% en comparación con el año pasado, ¿no? ¿Y qué creen? Esto es poco. O sea, el problema del crecimiento es poco. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a dar tantas soluciones para tantos requerimientos puntuales que ustedes tienen dentro de sus organizaciones. Y entonces surge el concepto de Citizen Developer, ¿no?
El concepto de Citizen Developer no es más que habilitar al usuario de negocio para que mediante tecnologías pueda implementar sus propias soluciones digitales. A eso se le está apostando porque ya vimos de que la demanda es tanta que no alcanzamos a hacer tantos software, pero finalmente pues van a decir las áreas de negocio, no, pero yo no soy programador, yo no sé cómo se hace un sistema, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra y que va unido el concepto de experiencia no code, low code, ¿no? O sea, no necesitas saber de programar, no necesitas saber de sistemas para poder hacer tu propia innovación de sistemas, tu propia aplicación que te permita hacer estas innovaciones que tú quieres hacer en tus áreas de negocio y para que no te formen en la lista de los pendientes que tiene el departamento de IT, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo esto trabaja. Aquí la ventaja es de que el Citizen Developer conoce sus procesos y, dicho sea de paso, conoce un poquito de cómo se maneja las hojas de cálculo, ¿no? El Excel, el Google Sheet, pues es algo que normalmente es una habilidad que siempre le pedimos a los colaboradores que van a estar en las diferentes áreas operativas, ¿no? Entonces, ese es como el concepto de Citizen Developer, es un usuario de negocio que le vamos a habilitar para que él pueda desarrollar sus propias aplicaciones, ¿no? Entonces, bajo este paradigma low code, no code, el usuario de negocio, las expectativas que tiene es que pueda arrancar fácil, que sea rápida implementación, o sea, que rápido lo pueda echar a andar, que no tenga conocimientos de programación, que los requerimientos de sus pantallas, de sus procesos, etcétera, sean a la medida, es decir, que no me pongas campos que yo no voy a utilizar, ponme los campos que yo necesito. O sea, hoy sí que el concepto de menos es más, ¿no? O sea, que la simplicidad de las cosas, ¿no? Pero y a lo mejor que los sistemas, que el área de sistemas solo me ayude así poquito, ¿no? O sea, que no se meta mucho porque yo sé cómo quiero mi proceso, cómo quiero mi aplicación transaccional a lo mejor. Y que esto pueda ser escalable, es decir, si hablamos de, por ejemplo, procesos de proveedores, quiero registrar o actualizar los datos de proveedores que yo tengo y tengo 3,000 proveedores, pues esa es una tarea maratónica y ahí le estoy mandando Exceles y correos y etcétera, que pues no tiene sentido cuando ya tienes este tipo de herramientas. Y por otro lado, el paradigma de low code y no code para el área de sistemas es que ellos únicamente tienen que acompañar, a lo mejor dentro de este proceso, tienen que encargarse de las integraciones con sistemas. Y cuando digo integraciones con sistemas, ustedes ya tienen seguramente sistemas dentro de su organización y a lo mejor tienen cosas tan sofisticadas o no, dependiendo, pueden tener un SAP HANA o pueden tener un Oracle Financials, un JD Edwards, o pueden tener cualquier otro ERP. Ahora hay 200 ERPs que pudiesen tener, o tienen un CRM, o tienen un sistema hecho en casa. Entonces, finalmente, todos esos sistemas requieren integrarse con esta herramienta o este sistema que ustedes, los usuarios de negocio, están desarrollando. Y a lo mejor pueden llegar a pedirles a ellos pequeños ajustes, ¿no? O sea, que hoy sí que aplicando 80-20, seguramente ustedes desarrollaron un 80 o 90% de la aplicación y a lo mejor ya los de sistemas solo tienen que entrar en esa parte, ese 10% que falta para que les quede como ustedes quieren, ¿no? Entonces, sin más, quiero en este corto tiempo, quiero mostrarles cómo es que podría ser esta parte, ¿no? Y lo vamos a ver en vivo, ¿no? Entonces, hemos preparado ahí un escenario ficticio, digamos, de alguna forma, de un requerimiento que a lo mejor, en este caso, un usuario o un director o un gerente de la parte de inventarios tiene, ¿no? Entonces, el ejemplo viene algo así, ¿no? Dice, no hay control de activos disponibles de la empresa. Se desconoce quiénes son los que asignan los activos, no se sabe cuántos activos hay en el área y nadie tiene un número exacto de cuántos activos están utilizados en la empresa. O sea, es un problema de un desastre de ya no se sabe quién tiene qué y pues
llevamos este requerimiento con los de sistemas y nos van a decir, ah, sí, mira, ahí en tu SAP le puedes habilitar la opción, etcétera, etcétera, pero finalmente no se acopla a lo que nosotros queremos porque carece, a lo mejor el SAP carece del flujo para autorizar, carece de esta interacción entre el usuario o los usuarios, de quién los asigna, quién los aprueba, etcétera. Y esto obviamente es un ejemplo, ustedes se pueden inventar cualquier solución que ustedes quisieran implementar. Entonces, pues viene el gerente y le dice al colaborador, yo en este caso le he puesto Samuel porque Samuel fue el que me ayudó para implementar esto. Y entonces yo le digo, oye Samuel, necesito un sistema que permita el registro y control de los activos de la empresa, ¿no? Entonces tú ya más o menos, Samuel, que tú eres colaborador, hoy sí que dependes de mí, que estamos en el área de inventarios y que ni tú ni yo sabemos de sistema, pero finalmente yo quiero una aplicación así y si se la pido a los de sistemas, se me va a complicar un poco por los tiempos y no voy a dar resultados hacia la empresa. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación y les voy a presentar cómo es que Samuel va a resolver esta parte. Gracias, ingeniero. Primeramente, vamos a ingresar nuestras credenciales a nuestro sistema de Keyflow. En este caso, ya tengo mis credenciales y voy a iniciar sesión. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo comentábamos que vamos a tener, en este caso, un sistema que nos va a permitir hacer un control de los activos, ¿vale? Simplificado es un control de activos. Entonces, ya estoy en la interfaz de Keyflow y voy a proceder a abrir mi espacio, ¿de acuerdo? Entonces, para ello me voy a ubicar en la parte lateral izquierda y voy a ir hacia Sistema de Control de Activos. Voy a abrirlo y como vemos, vamos a comenzar a observar esta especie de dashboard que nosotros hemos personalizado y preparado específicamente para una situación de este estilo. Nosotros podemos colocar gráficos, tabulares, datos, tarjetas como estas que se visualizan en la parte superior, personalizar los menús y todo esto también se puede hacer en base, por ejemplo, al usuario. Entonces, si tenemos empleados, si tenemos administradores, pues podemos ir personalizando su interfaz para que cada uno le aparezcan diferentes cosas, si es que es el caso. Entonces, para este ejemplo, lo primero que les quiero mostrar fuera de este dashboard, donde por ejemplo podemos ver los activos máster, los activos asignados, un par de gráficas, las categorías en un modo tabular, pues primeramente quiero mostrarles cómo es crear una de estas aplicaciones. Antes de comenzar a rellenar un formulario, pues me gustaría mostrarles este espacio para que puedan visualizar qué tan fácil es crear una aplicación en Keyflow. Bien, voy a dar clic en editar aplicación y voy a proceder a ingresar al sistema de desarrollo. Entonces, en esta instancia de desarrollo, nosotros vamos a poder crear distintos espacios para nuestra aplicación en este caso. Entonces, por ejemplo, tenemos los data forms, donde nosotros podemos colocar formularios con un sistema de drag and drop, de arrastrar y soltar. Por ejemplo, en la parte central vamos a tener la información que va a estar visualizando el usuario y del lado derecho vamos a tener los campos que podemos ir arrastrando hacia el centro de la pantalla. Por tanto, podemos arrastrar campos de tipo texto, de tipo numérico, fecha, checkbox y otros campos un poquito más avanzados. Pero es básicamente esta parte. Nosotros podemos soltar este campo de texto y como vemos se añade a la pantalla. Y es así de sencillo. Después podemos añadirle ciertas reglas de validación dando clic en validación y añadir regla de validación. Y como vemos, aquí aparecen diferentes apartados en los que nosotros podemos limitar la información que el usuario va a ingresar a este campo. Esto, bueno, va a ir en función del tipo de campo que hayamos seleccionado previamente. Por ejemplo, para el texto podemos aceptar solo letras, un correo, un formato de correo electrónico, una URL, en fin, podemos personalizar esta parte. ¿Y qué tan sencillo es añadir una de estas reglas? Pues basta con colocarla y bueno, podemos ahí colocarle un valor o que sea igual a un campo e inclusive podemos personalizar el mensaje de error que se le muestra al usuario en caso de que no esté lleno. Son algunas de las facilidades que nos ofrece Keyflow. Bien, voy a proceder a cerrar este dataform y ahora les voy a mostrar parte de los procesos. Por ejemplo, tenemos en este caso
el proceso de solicitud de activos. Entonces voy a abrir este procesito y como vemos nuevamente el mismo sistema, misma mecánica de drag and drop sobre pantalla. Y por ejemplo, en este caso les voy a mostrar un dato de estos procesos y es el trabajo con el flujo de trabajo, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí mapeados nuestros pasos, como es nombrado en Keysflow, que va a ir siguiendo las tareas de este flujo. Entonces, en primera instancia, va a haber una solicitud de activos para este proceso, que es cuando se inicia el proceso, y posteriormente el equipo de TI va a estar procesando esa información que se envía en la solicitud de activos. Aquí nosotros podemos definir de una manera bastante sencilla a través de la interfaz gráfica de Keysflow qué roles en este caso van a estar llenando la información o completando esa tarea. Vamos a poder hacer una preferencia de asignación, ahí round robin, list road. Es decir, podemos ir personalizando esto de una manera bastante sencilla cuando pasa este paso. Y, por ejemplo, tenemos acciones por email, que es básicamente cuando llega este paso, pues se envía un correo electrónico sin mayor tema. Y, por ejemplo, también podemos añadir un deadline para la parte del SLA. Entonces, nosotros podemos aquí añadir tantos pasos como querramos, tantas bifurcaciones, por ejemplo, o regresos en el flujo, sin importar cuál sea el parámetro o requerimiento sobre el que hay que trabajar. Después la parte de la reportería, por ejemplo, también nos va a permitir armar diferentes reportes Keysflow. Vamos a poder hacer plantillas de PDF en base al formulario, a la información del formulario que tenemos, ¿vale? Entre otras tantas funciones que nos ofrece Keysflow, pero de momento quiero brindarles esta información. Y finalmente, pues nosotros podemos personalizar, como les decía, otros apartados como los menús, las pantallas y demás. Para ello voy a mostrarles una página rápidamente, que era la que les mostraba hace un momento, y voy a proceder a abrirla. Y por ejemplo, como vemos, voy a hacer en este caso, aquí está, bien, un poco de acercamiento para que podamos visualizar correctamente esto. Vemos que, por ejemplo, Kislo va a manejar exactamente el mismo mecanismo de drag and drop. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una parte de algún elemento o componente, como es nombrado aquí en Kislo, y nosotros podemos arrastrar un botón, una barra de progreso, un iframe, columnas. Es decir, podemos arrastrar cualquier elemento y añadirlo a la pantalla actual. Y como vemos, es tan sencillo como hacer esto. Después podemos personalizar un poco su estilo, cómo se estaría visualizando en pantalla, sus medidas y bueno, digamos para no complicar más la cosa, pues podemos hacer todo esto. Podemos añadir, por ejemplo, para la parte de los data forms, como les comentaba, procesos, boards y bueno, otros componentes personalizables. Pero es básicamente tan sencillo como hacer esta parte. ¿Cuánto tengo que saber programar para poder hacer este menú? Básicamente nada. Es decir, yo este menú lo pude armar sin saber programar, ¿vale? Entonces, o este dashboard lo pude hacer sin saber conocimientos de programación. Entonces, es bastante sutil la herramienta en estos casos. Bien, voy a proceder a cerrar este espacio y ahora sí. Voy a comenzar a mostrarles cómo funcionan este flujo o, bueno, esta aplicación de sistema de control de activos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, primeramente estoy como un administrador, es decir, el administrador de activos de la empresa. Y entonces, como administrador de activos, lo primero que yo debo de hacer dentro de mi aplicación de Keyflow, como está pensado, es, en este caso, bueno, tenemos que añadir una ubicación. ¿Qué es una ubicación? Bien, pues es sencillamente el departamento donde se va a estar colocando cada uno de los activos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos la oficina general, el área de servidores, el área de desarrollo, la oficina del gerente. Después, por ejemplo, ya que se añaden estas ubicaciones a través de un formulario, pues podemos proceder a añadir categorías de activos. En este caso, bueno, ya tengo 4 aquí añadidas: equipos de oficina, muebles, redes y desarrollo. Y después, por ejemplo, vamos a añadir ahora sí la lista de activos master, que es de donde se va a estar alimentando nuestros formularios para
incorporar activos o solicitudes de activos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo 27 elementos a los que los usuarios eh, pueden aspirar. Y nuevamente estos pues se añade a través de un formulario. Nosotros podemos personalizar la información que viene dentro de cada parte, su descripción, entre otras cosas. Finalmente, todos estos menús que les muestro son completamente personalizables. Bien, entonces, ahora lo que voy a proceder a hacer es a añadir un activo. ¿De acuerdo? Yo ya tengo aquí mis ubicaciones, tengo categorías y tengo ya una lista de activos maestro. Los activos maestros no significa que los tenga en inventario. ¿De acuerdo? Simplemente son los registros, si lo queremos ver de esta forma, que tiene la empresa sobre esos activos. Sin embargo, no significa que los tenga en, en inventario. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, voy a necesitar como primer paso de este flujo, añadir un activo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que estoy como el administrador, por tanto, tengo todos estos permisos. Voy a añadir en este caso un activo, ¿vale? Y por ejemplo, yo aquí ya tengo un registro, ¿vale? Ya preparado. En este caso, por ejemplo, otra utilidad de Keyflow es que nos permite guardar los estados de estos formularios. Entonces, supongamos que por alguna razón tuvimos que salir o cerrar el formulario, pues automáticamente Keyflow puede guardar esa información, ¿de acuerdo? Como es este caso. Entonces, por ejemplo, yo aquí añadí un equipo de oficina, eh, que recordemos que yo elegí aquí una categoría de las que ya tengo, ¿vale? Después un activo maestro, ¿vale? Que yo puedo tomar desde aquí un activo maestro de todos los que tengo. Y también, por ejemplo, pues puedo buscar, en caso de que tuviera muchos activos, pues puedo buscar a través de este campo y como vemos, filtra esa búsqueda. Lo mismo pasa con la categoría, ¿vale? Yo puedo quitar esto y nuevamente desplegar la información que yo necesite en pantalla. Bien, después aquí ingresamos el precio por cantidad. Por ejemplo, voy a indicarle que son 600 pesos mexicanos. Aquí también nosotros podemos manejar otras divisas como dólares, euros, en fin, todas las divisas prácticamente, ¿vale? Y bueno, también las tasas de conversión, pero ese es otro tema. Después tenemos la fecha de obtención. Por ejemplo, es la fecha que se espera, mejor dicho, la fecha en que obtuvimos este producto, ¿vale? Con sus respectivas validaciones que necesite. Y después el número de activos obtenidos. Por ejemplo, yo puedo indicarle que obtuve 10 o 2 teclados, como es este caso. Voy a colocarle 2 y como vemos en la tabla de abajo, pues automáticamente ya me añade esos 2 registros, ¿vale? Que yo solicité por aquí en esta tablita. Entonces yo tengo que darle un Tag ID. En este caso voy a colocarle OffiTech 1, por ejemplo. Me llevo este dato y OffiTech 2. Y ahora ingreso el número de serie, el cual es este. Y voy a proceder a seleccionar una ubicación. En este caso, la oficina general. Y en automático, Keyflow lo hemos configurado de esta forma para que el estatus sea en almacén o en tienda. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo todos mis registros añadidos, voy a proceder a enviarlo. Entonces, envío y como vemos, el formulario ha sido enviado. Ahora, ¿qué voy a proceder a hacer? Bueno, voy a revisar el historial de estos activos y como vemos, aquí tenemos una tablita, dos tablitas, mejor dicho, donde tenemos un registro de todos los activos que se han enviado o que se han incorporado. ¿De acuerdo? Como vemos, bueno, aquí tenemos uno de ellos. Aquí está el teclado Logitech, que fue el último que hemos añadido. Y después en la parte inferior, pues vamos a tener la parte de la asignación de activos, ¿de acuerdo? Que son los activos que yo ya he asignado en la empresa. Perfecto. Entonces, yo ya que tengo esto, es decir, mi trabajo como administrador en este punto ha llegado a su fin. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Bien, ahora tendrá que venir un usuario de mi empresa, o mejor dicho, un empleado el cual tiene que solicitar un activo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a proceder a cambiar de navegador y ahora voy a ingresar al sistema de Keyflow como un usuario, ¿de acuerdo? Como un empleado. Ya tengo mis credenciales precargadas y voy a iniciar sesión, tal como lo vimos anteriormente. Y entonces, yo aquí tengo ya este usuario. Ahora, ¿qué voy a proceder a hacer? Pues nuevamente voy a abrir el sistema de control de activos y como vemos en esta parte, cambia el menú y cambia el dashboard para este usuario.
Entonces, por ejemplo, vemos que los menús se despliegan de una forma distinta, los dashboards, es decir, toda la información cambia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué voy a proceder a hacer? Pues voy a enviar una solicitud para que me asignen un activo. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo solicitar de dos formas, dando clic en este botón para solicitar un activo o directamente yendo a crear una solicitud de activo. ¿De acuerdo? Tengo ahí un par de formas para esta parte. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a solicitar? Pues inicialmente voy a colocar el departamento del solicitante. Aquí tenemos una lista. Por ejemplo, voy a decir que es del departamento de marketing y que estimamos, en este caso, la llegada de el teclado, por ejemplo, para el día lunes 30 de enero. Bien, y ahora voy a añadir el activo y entonces yo aquí tengo toda la lista de activos disponibles, ¿vale? Entonces, yo en este caso quiero añadir el teclado Logitech y bueno, ahora puedo proceder a enviar este formulario como el empleado, claro. Entonces, yo llego, solicito mi activo en el teclado y como vemos, ya se añade ese elemento en la parte superior. Ahora, ¿qué pasa? El administrador es aquel que debe de ver esta solicitud y determinar si la aprueba o la rechaza o la envía de vuelta. Entonces, voy a proceder nuevamente a cambiar de navegador y aquí estoy como el administrador, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir al menú de mis tareas, pendientes de aprobación y como vemos, aquí se ha generado esa solicitud. ¿Vale? Vemos que está en progreso y nosotros nuevamente pues podemos personalizar la información que se despliega en esta tablita o buscar esa información y demás. ¿Vale? Esos son datos adicionales. Entonces voy a proceder a abrir este registro y como vemos tenemos la solicitud que recién acabamos de enviar. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ver que en este caso Arthur Morgan solicitó un activo de teclado Logitech, ¿de acuerdo? Y yo en la parte inferior pues puedo guardar este formulario nada más para volver a esto después. Puedo reasignar este caso o este formulario, puedo enviarlo de vuelta, puedo rechazar este formulario o puedo enviarlo. Que enviar pues sería aprobar. Entonces para esta ocasión voy a aprobar esta solicitud y listo. Vemos que el estado ha terminado. Entonces voy a proceder a cerrar esto y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora nuevamente voy a ir a revisar a la lista de activos. Yo ya probé la solicitud para que se le asigne un activo a este usuario. Sin embargo, todavía no está asignado. Para ello, tengo que venir a este menú, transacciones, lista de activos, y ahora sí tengo que proceder a asignar el activo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que buscar ahí nada más el registro, el cual es este, me parece, lado Logitech. Tenemos ya la información y simple y sencillamente, como vemos, aquí lo que tengo que hacer es asignárselo al usuario, ¿vale? Y vemos los demás datos, el número de serie y demás. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, voy a buscar en este campo, sí, en este campo de búsqueda, a aquel usuario al que yo se lo quiero asignar. En este caso, quien me lo solicitó fue Arthur Morgan y voy a decirle en qué fecha se está asignando esto. Esto por algunas cuestiones, bueno, lo tenemos de forma manual, sin embargo, puede ser automático para que ya traiga esta información. Y sencillamente que por demanda de requerimiento, pues lo hemos planteado de esta forma. Y después, quien lo asigna, por ejemplo, pues yo lo estoy asignando, Samuel Mancilla. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, ya tenemos los detalles maestros del activo. Y ahora lo único que resta es enviar este formulario. Entonces voy a proceder a dar clic en guardar, formulario guardado, y con esto yo he finalizado esta parte eh, de la aplicación de control de activos. Ahora solo bastará esperar al día correspondiente para que el usuario obtenga ese activo. Es un flujo bastante sencillo, pero efectivo a través del uso de la herramienta de Keystroke. Entonces, voy a dejar de compartir y los dejo nuevamente en manos del ingeniero Edgardo. Gracias. Muy bien. Así es como lo interpretó Samuel del requerimiento que le había solicitado, ¿no? Así él lo interpretó, él lo diseñó desde cero e hizo todas sus pantallas, e hizo su flujo de aprobación, que, dicho sea de paso, no era parte de lo que queríamos ver, pero finalmente él diseña su flujo de aprobaciones o rechazos, dependiendo del tema de activos. Y aquí lo importante es de que
en un par de semanas puede tener esto ya hecho, pero finalmente él puede decidir, o el gerente puede decir, no, ¿sabes qué? Quítamele ese campo, pónmele otro, etcétera. O también se puede ir un poco más avanzado. O sea, podría decir cosas como, no, pero ¿sabes qué? Hay que conectarnos al ERP que nosotros desarrollamos o que el ERP que está en una base de datos Oracle, en Postgres, MySQL, la SQL Server, la versión o hoy sí que el sabor de base de datos que ustedes quieran. Nosotros como Tecnoimplanta proveemos conectividades vía REST API, es un término bastante técnico, pero lo que significa esto con REST API es establecer las comunicaciones entre sistemas y a lo mejor ahí podríamos o no necesitar al área de sistemas para poder hacer esos matches entre comunicaciones de sistemas. Y nos podemos comunicar con muchos sistemas, con Salesforce, con HANA, SAP HANA, con Oracle Financials, Oracle en la nube, lo que ustedes necesiten, independientemente de dónde esté alojado, si está en el data center o el que ustedes tienen, o en la nube, en una modalidad SaaS, lo que sea, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros podríamos desarrollar aplicaciones que inician como básicas, pero que finalmente después podremos hacerlas más grandes, ¿no? Podemos hacerlas escalables, pero ya estamos operando, ya estamos innovando, ya tenemos una aplicación de sistemas que ya nos está funcionando. Entonces, por ahí podría surgir la duda, no, pero es que a mí ese control de activos no me funciona. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se podría desarrollar una aplicación y así lo podrían desarrollar para cualquier área de administración o de operaciones que ustedes quieran, generando gráficos, generando informaciones. También se puede enviar información de esta plataforma hacia otro sistema en la misma forma, con REST API y conectividades con base de datos, como ustedes lo quieran manejar, se puede hacer, ¿verdad? En la herramienta de Kissflow, una app significa un sistema que puede o no llevar procesos, que puede o no llevar un workflow, ¿no? El Citizen Developer es el usuario de negocio, ¿verdad? Oye, pero esto también lo puede usar la gente de sistemas. Sí, por supuesto que podrían agarrar esto como implementación para sus sistemas o su demanda que tienen. ¿Se pueden hacer aplicaciones totalmente sin código? Sí, la respuesta es sí. La seguridad, como lo pudimos ver, finalmente ya la trae incrustada. Es decir, yo puedo, por ejemplo, en un sistema de recursos humanos donde yo gerente o director, quiero ver a lo mejor los salarios mensuales de los empleados y los impuestos, etcétera. Sí lo puedo ver, pero a lo mejor la gente que captura esa información o el asistente no lo puede ver, puede ocultarlas, ¿no? Más o menos un desarrollo de una aplicacioncita de esta puede llevar entre 1 a 2 semanas, si es que ya tomaron la capacitación, etcétera. Nosotros apoyamos en esa parte. No se requiere a veces sí, o una intervención mínima del departamento de IT, y podemos integrarlo con cualquier cosa que ustedes pudiesen tener dentro de sus, hoy sí que dentro de sus ecosistemas que ya actualmente tienen, ¿verdad? Y finalmente, como inicio, ¿verdad? Es importante saber, si me permiten, voy a compartirles una URL que la voy a poner aquí en el chat, donde dice pensamientodigital.tecnoimplanta.com, donde si ustedes quieren hoy sí que ver, hoy sí que de un caso de 1 a 1, ustedes como empresa y nosotros como Tecnoimplanta, podríamos evaluar cuál podría ser la forma adecuada para entrarle a este tipo de tecnología. Y ahí los que se suscriban a esa URL, vamos a darles un ambiente de prueba, donde ahí estaríamos trabajando en ese ambiente de ustedes. Definan algún o cualquier requerimiento que tengan y podremos hacer una prueba de concepto para que vean cómo puede quedar esa aplicación. El paso 2 podría ser solicitar asesoría o definir un proyecto o solicitarnos una capacitación, un soporte o incluso que les implementemos las primeras aplicaciones para que ustedes vayan aprendiendo y nos copien a nosotros cómo hacer esto. Y tercero, pues ejecuta, mejora, verifica qué es lo que te salió mal o lo que no te salió mal, mejórala
y por supuesto, no menos importante, mide, ¿no? Mide cómo es que va la operación en el tema, ¿no? Entonces, de parte de Kissflow y Tecnoimplanta, agradecerles mucho por la asistencia, por el tiempo que se han tomado. Por ahí les va a llegar la grabación del webinar y la invitación para el próximo webinar donde estaremos hablando de otras tecnologías y esperemos que esto les pueda servir para pasar esta parte dura que viene en este 2023 e innovar en sus negocios. Muchas gracias y hasta luego.